Pantalla, chao. Pantalla. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en vivo y en directo. Perdonarán ahí los errores. Hola, y todos estamos aprendiendo, pero estamos muy contentos porque tenemos unos invitados de los cuales hemos venido hablando en los últimos en vivos y en los últimos, pues no sé, les hemos contado un poco sobre ellos. Y es la mesa amplia por el arte y la cultura, hablando un poco como de quiénes están haciendo algo como por el arte, por esta contingencia, por el sector cultural, ¿no? Sobre todo. Hola, hola, ¿cómo están, muchachos? La verdad es que tomamos este espacio para poder socializar estas actividades y estas iniciativas que se están gestando desde la mesa amplia por el arte y la cultura. Como bien dice Natalia, se nos solicitó como desde la mesa que pudiéramos realizar este en vivo y que pudiéramos invitar a varios artistas, músicos, pues artistas, músicos, hay un cineógrafo, entonces vamos a estar conectándonos con ellos para poder hablar de qué es lo que se está gestando desde la mesa, ¿no? Ok, entonces cuéntanos quiénes vamos a encontrar hoy. Bueno, el día de hoy nos vamos a encontrar con Guillermo Zapata, quien es un guitarrista, productor musical y gestor cultural. Trabaja como proyectos musicales como La Malalba, Jorge Barrios y Rey Loco, representante del colectivo Paro Suena ante la Mar. Ok, entonces espérate, vamos sin más ni menos, vamos a darle entrada a Ricardo, a Guillermo, perdón. A Guillermo. Ajá. Aquí lo tenemos. Hola Guillermo, ¿nos estás viendo? Hola Guillermo, buenas, ¿cómo estás? ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por aceptar la invitación y pues bueno, primero que la gente te conozca ya un poquito pues, ya de tu voz. Ok, ¿me escuchan bien? No logro escucharles, espérense un segundito. ¿Podría repetirme un poco la pregunta? Qué pena. No, que te presentes para que la gente que nos está viendo pues te conozca un poquito antes de empezar. Bueno, agradecerles al medio por propiciar este Facebook Live, muy interesante que podamos encontrarnos ahorita todas estas épocas, pues los artistas que tengamos canales para interlocutar, para dialogar, para discutir y para exponer lo que venimos pues trabajando desde las diferentes iniciativas, agremiaciones. Súper. Listo, Se te cortó ahí un poco, pero está molestando un poco la señal, pero vamos a también a darle entrada. Vamos a entrar a Ricardo Arcos, quien es un crítico teórico de arte y la cultura, miembro de la Coalición Trabajadora de la Cultura. Super. Entonces le vamos a dar entrada vamos a ver a Ricardo. Hola Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están en el medio? ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás tú? Un saludo muy especial, qué chévere encontrarnos en este programa pues para charlar un poco sobre lo que acontece alrededor de las artes plásticas y la cultura. Genial esta invitación.
Gracias a ustedes por aceptarla. Sabemos que la mesa amplia comenzó en enero, creo, si no estoy mal. Más o menos, ¿cuántas personas conforman la mesa amplia por el arte y la cultura? Digamos que más que un número exacto de personas, son bastantes agremiaciones, que eso es lo que nos llama la atención, porque digamos que si bien somos varios voceros o voceros que hacen parte de estas agremiaciones, las agremiaciones cubren el espectro general de la cultura, agremiaciones de teatro, de artes escénicas, de cine y televisión, ¿no? También gremios de escritores y por supuesto también músicos, y las artes plásticas y visuales tienen un lugar dentro de esa mesa amplia, ¿no? Esa mesa amplia surge dentro del contexto de ese famoso paro nacional, ¿sí? En algún momento nos dimos cuenta que la cultura no estaba muy representada dentro de las exigencias de ese paro, y nosotros decíamos, oiga, pero hasta en eso nos están dejando de lado. Y por esa razón, varias agremiaciones decidieron unirse a comienzos de año frente a esta idea de la mesa amplia por el arte y la cultura. Esa es la razón de ser, digamos, de esta mesa, ¿no? Okay. Pues yo creo que es obvio toda la problemática que estamos viviendo, sobre todo siempre resaltamos que el sector de la cultura, porque pues el que menos, antes de la cuarentena y antes de todo esto era el que menos tenía, entonces ahora pues peor. ¿Cuáles son las iniciativas que tiene esta mesa amplia? Lo primero es tratar de generar un diálogo formal con las entidades gubernamentales, principalmente con por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que es como nuestro gran interlocutor a través del gobierno, por supuesto, con las entidades culturales de cada región y cada ciudad, por ejemplo, gobernaciones y alcaldías, donde en el caso de Bogotá, por ejemplo, está IDARTES, ¿no? Es decir, existen los consejos de cultura, pero además de eso, esta mesa pretende recoger toda esa cantidad de inquietudes, como lo que tú estabas planteando ahora, qué está pasando en este momento. Y nos hemos dado cuenta que justamente la cultura, en este caso, atraviesa, yo me he atrevido a llamarlo de esa manera, haciéndole eco también a lo de Sigmund Freud, que justamente hoy cumple 100 años esa famosa obra del malestar de la cultura. Y creo que por lo que estamos atravesando en Colombia, yo no sé, Guillermo ahora nos dirá también, estamos muy conectados con esa idea de ese gran malestar cultural. Y más dentro del modo pandemia, tenemos que entender que el malestar es algo que atañe indudablemente a un estado crítico de salud, digamos, en este caso de los cuerpos sumidos a esta idea de la pandemia, ese virus invisible, pero la cultura viene también en un estado crítico de tiempo atrás, digamos, ni siquiera esto es un asunto propio de este gobierno, ¿sí? Y emerge, digamos, ahora es como la punta del iceberg que se hace más visible justamente en este momento, donde la mayoría de artistas, gestores culturales, instituciones incluso culturales, empresarios del arte, trabajadores de la cultura, nos damos cuenta de que estamos realmente completamente desprotegidos, ¿no? ¿Frente a qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? Por un lado, nos damos cuenta que las partidas que da el Ministerio de Cultura al campo de la cultura en general son pocas, ¿sí? Hay que decirlo, en un país en guerra, pues la cultura ocupa el último renglón de las preocupaciones de la agenda ministerial. Entonces, lo que nosotros nos hemos acostumbrado es con lo mínimo, ¿no? Servicio de las estímulos, salas concertadas, que menos mal eso existe, ¿sí? No le vamos a echar tierra a eso, que eso es muy importante, pero no es suficiente. Y justamente ahora nos hemos dado cuenta pues que el hambre del artista, haciendo eco también a esa famosa obra de Kafka, el hambre del artista aflora y pues nos pone a nosotros contra la pared, decir, oiga, ¿de qué vive un artista?
de qué vive un trabajador cultural. Cuando ahora todos confinados, vemos que las salas de teatro están desiertas, no hay público, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar? Nos hacemos nosotros la pregunta después, ¿no? En el post-cuarentena, porque parece que la pandemia se va a extender en todos los horizontes. ¿Será que vamos a tener públicos para llenar salas? Para hacer los circuitos del arte, por ejemplo, en San Felipe, o para ver los salones nacionales, donde hay una multitud y todo el mundo tendrá que ir en pasabocas. No sé, bueno, también un punto de confianza es que el artista y el mundo de la cultura siempre ha superado las crisis, y esto es la parte más interesante, ¿no? Suena un poco crudo decirlo, pero como nos hemos acostumbrado a hacer las cosas con las uñas, ¿no? Creo que esto no va a ser una sección para salir adelante de este momento. Pero aún así, por ejemplo, la MAC, para ser más preciso con lo que tú estabas preguntando, está reclamando por cosas muy puntuales. Algo que existe en unos horizontes, por ejemplo, acá en Francia, donde me agarró la cuarentena ahora, es la seguridad social. Un músico, un pintor, ¿se puede pensionar? Claro que sí. ¿Cómo? Uno dirá, ¿no? Pero bueno, cuando el resto de trabajadores en Colombia difícilmente pueden soñar con una pensión, menos el sector cultural. Pero esas son las cosas que hay que exigir. O la seguridad social, ¿sí? Aquí existe una figura que es la del intermitente de espectáculo. ¿Entran quiénes ahí? Gente de teatro, los de utilería, el que carga cables para filmar en una película, el pintor, el galerista, todos ellos hacen parte de esta cuestión porque están trabajando de una manera no tan regular como los otros sectores, ¿sí? Es decir, no tiene un trabajo salariado frecuente, pero los momentos donde dejan de trabajar, como han estado cotizando, por ejemplo, ustedes venden una obra, ¿sí? Que la lograron vender en la exposición que hicieron una vez al año. De esa obra, ustedes dan un porcentaje para un fondo común, y ese fondo común además llegan dineros de solidaridad de las grandes empresas donde se deducen los impuestos. Cuando ustedes están trabajando en sus talleres, preparando la exposición del próximo año, tienen una ayuda del Estado y de esas empresas privadas bajo ese fondo de solidaridad que les permite un mínimo vital para vivir y hacer su trabajo como artista. Y eso existe en Canadá, por ejemplo, que acciones como la que nosotros pensamos llevar a cabo con la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura es lograr generar un Consejo Nacional de las Artes. Eso existe en Canadá, ¿sí? Se creó en los años 70 y 80 y eso es magnífico. Ese consejo está conformado por la gente que conoce el mundo de la cultura, ¿sí? De cualquier campo. Y son ayudas muy generosas que dan becas de creación, que dan apoyos concertados, y las empresas privadas todas se les exonera de unos impuestos para que puedan justamente ayudar al... Es que, digamos, un país sin cultura, sin un apoyo cultural, está abocado a la barbarie. Por eso lo de Freud me suena, es muy importante, ¿no? Es decir, esta idea del malestar cultural por el que atraviesa Colombia es de ese orden, ¿no? Y digamos, nosotros ya hace como cuando empezó lo del paro, sí estuvimos hablando de eso en unos en vivos, de la posibilidad de que se generara como un banco o una bolsa o un ahorro tal vez, pues, para que en esta situación como la que estamos viendo ahora, pues hubiera como una ayuda a los independientes o a los artistas que están ahorita pues comiendo nada, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál sería ahí, o sea, qué propondrían ustedes? ¿Cómo sería la iniciativa si eso llegara a pasar? Si se creara esa, digamos que cada artista pagara una parte muy pequeña como ese fondo, ese ahorro, no sé cómo se llamaría ahí. Sí, una cadena. Como una cadena tal vez. Sí, pues yo no sé qué opina Guillermo. Antes de ustedes, bueno, ¿cómo manejamos esto? Le damos la voz a Guillermo, ¿no? Yo creo. Sí, sí, es una... Guillermo, hola. Antes, Le agradezco que podamos hablar todos de cómo se están haciendo las iniciativas. Bueno, yo Dale. en primer lugar, bueno, importante que logremos, como decía anteriormente, este espacio. Me pregunto por el resto de colegas de la mesa si ya se conectaron o cómo está el... No están todavía no están.
Perfecto. Bueno, no, el tema, digámoslo, más que una iniciativa de ese tipo, en el tema de la mesa, que como hablábamos anteriormente, pues es una iniciativa joven, que más que una organización con algún tipo de carácter, aún ya conformada, acordada, es un espacio de encuentro para exponer las realidades que también, y esas particularidades que se vive desde cada sector artístico. Es también un escenario, como lo decía Ricardo, para interlocutar con diferentes escenarios, como lo es el escenario gubernamental en torno al tema distrital y al tema también nacional. Y también hay muchas ideas. Yo creo que precisamente por el carácter amplio de la mesa, está conformada pues alrededor de más de 15 organizaciones de colectivos de distinta índole y disciplinas artísticas, además de trabajadores del campo del arte y la cultura, hay que decirlo. No solamente artistas, sino también las personas que trabajan y viven en este medio y que nos hemos efectivamente encontrado en diferentes contextos. Estamos hablando del paro nacional, efectivamente nos hemos encontrado allí. La situación política que acontecía en el paro mutó a este fenómeno pandémico en donde se exacerban esos problemas de los que nosotros estábamos hablando y de los que estábamos exigiendo soluciones por parte del gobierno de Iván Duque, que quedó en un sinsabor de natilla, buñuelo, violencia y reformas aprobadas en la madrugada, en un diciembre que bajaba la moral efectivamente, no solamente de las personas que como artistas nos movilizamos, sino en general de todo el pueblo colombiano que vimos manifestándose en contra de todo eso, del asesinato de los niños en el bombardeo, de todas esas cosas que parecieran hoy en el panorama político nacional quedar olvidadas y si no fuera por un ejercicio también de los medios de comunicación alrededor de otros temas del acontecer político, pues efectivamente se ha parecido una especie de virgen a la crisis política que vivía el gobierno de Iván Duque en este momento. Y creo que también ese proceso de transformación o cómo muta esa problemática del paro en esta pandemia, hay que decirlo que también trae sus particularidades y sus enseñanzas. Y ahí es donde en enero se consolida como un espacio de, bueno, todos los artistas que hemos estado saliendo, que indistintamente siempre se ha hecho algo, al menos individualmente, el artista, el mismo arte es un proceso de transformación propio y el hecho político del paro fue el encuentro de los artistas. Entonces, un poco parte del hecho político y el resultado de ese hecho político es la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura, que no ha adolecido tampoco de debates que ha tenido por la, llamémosle entre comillas, fauna y flora de la agremiación artística colombiana que podría ser parte allí, pero que considero y particularmente consideramos desde el colectivo El Paro Suena, que es el grupo de músicos, digámoslo, de personas que yo particularmente represento en la mesa, pues tenemos la inquietud, ¿cierto?, de trabajar ciertos temas y de sobre todo proponer ciertas acciones, que era un poco la pregunta que tú hacías. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos ahora en el marco de todo esto? ¿Sí? Claro que hay unas acciones, pero las acciones más que como Mesa Amplia por el Arte y la Cultura, que han sido sobre todo de tipo formal, es decir, se han elaborado una serie de documentos, dentro de los que está un derecho de petición que se ha enviado al gobierno nacional y distrital, que contó con una respuesta el día 8 de abril y que por parte de la mesa aún se sigue trabajando efectivamente pues una respuesta a la respuesta del gobierno, porque en la dinámica propia de nuestro proceso hemos visto más de 50 decretos que el gobierno nacional ha emanado. ¿Sí? No, estamos... Entonces, el tema era un poco como que con la cantidad de decretos que, como decía Ricardo, y en eso coincidimos, son insuficientes para atender la realidad de un sector poblacional que sufría los mismos embates de la crisis social de este país por la forma en cómo se vienen haciendo las cosas por parte de los gobiernos, no solamente este, sino de gobiernos anteriores que le han apostado a desproteger los derechos y a desproteger el Estado como infraestructura pública
en torno al tema de salud, en torno al tema de educación, en torno al tema de acceso a horticultura. Entonces, claro que frente a todo esto se ha exacerbado la crisis y las acciones se han emprendido sobre todo de manera más particular desde cada gremio. En el caso nuestro, y yo podría hablar por esas acciones, nosotros hemos generado una propuesta de mesa nacional de músicos en donde no solamente las personas del paro Suena o del sindicato músico, que también hace parte de esa mesa nacional, sino otros músicos que se han venido juntando alrededor de esta iniciativa, como el maestro Antonio Arnedo, Edson Belandia, Jorge Velosa, Totola Momposina, entre otros. Nosotros también hicimos un envío de un derecho de petición, que también contamos con una respuesta, y que, al igual que el resto de gremios, estamos viviendo un momento muy interesante en lo que podríamos llamar el boom de la agremiación o de la organización del sector del arte y el entretenimiento. Y en medio de ese boom, entonces, se han dado una serie también de interesantes debates, porque cada gremio se ha ido organizando con sus particularidades y ha ido buscando también, y ha ido reclamando también sus cosas al gobierno, bajo ciertos enfoques. Entonces, ¿por qué es importante la MAC? Y sobre todo la acción más importante es el ejercicio de puente, porque creo que es la característica de hoy. Hoy deberíamos de ser todos puentes para solucionar una cantidad de problemas y para dar unos debates, francamente, que tendremos que dar en distintos escenarios y madurarlos, porque hay que ser honestos en que esto es un proceso joven de organización, tanto digámoslo como un escenario general, porque cada proceso y cada gremio tenía unos procesos propios históricos de organización, con organizaciones que hacía rato venían trabajando distintas iniciativas, pero ya el encuentro es lo nuevo, el encuentro, y eso es lo que hoy más que certezas nos trae muchas preguntas, pero sobre todo las ganas de poder mitigar las consecuencias pues, de esta crisis, y que vemos pues exacerbó las consecuencias de unas políticas que el gobierno venía aplicando desde antes. Bueno, para que podamos seguir, se acaba de conectar Hernán. Hernán es un artista plástico y visual de la ASAP y es gestor representante de la Mesa de Artistas Plásticos de Engativá desde hace 5 años. Él viene como representación de Jorge Peñuela. Ok, entonces para poder continuar le damos entrada. Y mientras él ya se conecta. Hola, Hernán. Hola, Hernán. Okay. Genial. Gracias por recibir esta invitación. Chévere que se puedan conectar todos, porque igual supongo que cada uno tiene como una labor en esta mesa. Entonces me parece que todos estén ahí conectados. Hola. Ya retomando como lo que está diciendo sobre el derecho de petición, me queda la duda, ¿cuál fue la respuesta del gobierno al derecho de petición que ustedes enviaron? O de las entidades culturales. Sí, el tema, me atrevo a tomar ahí la respuesta. El tema es una, llamémosle, citación al decreto 475 y algunas medidas extras que se han tomado durante este periodo de crisis, que pues efectivamente, como decíamos, han sido insuficientes. El tema central ha sido un poco cuáles han sido las exigencias nuestras al gobierno y por qué consideramos que son insuficientes. Entonces, pues yo creo que un poco lo devela la realidad del gremio, las condiciones de precariedad en torno a seguridad alimentaria, en torno a un porcentaje de población trabajadora del arte y la cultura que en su mayoría vive en la informalidad, en la lógica, nosotros en el caso de los músicos, de la música independiente, y que como hoy también nos preguntamos por otras personas que están sufriendo de esto, en este caso, por ejemplo, los dueños de los bares. Entonces nosotros, claro, como músicos independientes, si no contáramos hoy con todo un circuito de bares en la ciudad para nosotros circular nuestra música, porque la manera en cómo la industria funciona a veces es un poco compleja y trae sus formas para que la gente pueda circular normalmente sus obras, etcétera, etcétera. Eso también trae otros debates, pero creo que hay una afectación general que más que artistas estamos sufriendo todos como pueblo colombiano, porque somos víctimas pues todos de esta problemática. Y en este sentido cabe preguntarnos pues cuál es el lugar que nos corresponde en este proceso de soluciones a cada sector, porque efectivamente cada problemática también trae sus particularidades. No estamos sufriendo lo mismo los trabajadores independientes que las empresas. Y el problema es que aquí el corte de soluciones han sido más de tipo económico bancario,
crediticio, en un modelo totalmente despreciable de negocio ante una crisis que lo que requiere son acciones de corte mucho más social y humanitario por parte del Estado colombiano. Muy bien. Claro, claro. Desde los Sí, yo artistas soy... plásticos ahí, eso, Ricardo, ibas a tomar ahí la palabra. Sí, sí, justamente ahora lo que mencionaba Guillermo me parece clave porque quienes por su naturaleza de expresión son más dados a gremiarse son los artistas que trabajan en el campo de las artes escénicas y los músicos, la gente de teatro, la gente del espectáculo, los de cine, televisión, ¿no? Ellos más fácilmente se agremian. En el caso de las artes plásticas, visuales y artes vivas es más complicado, porque justamente los artistas, por obvias razones, trabajan mucho individualmente. En contadas excepciones se generan grupos. Entonces, generar esa especie de colectividad de decir, oiga, vengan para acá, peleemos por una causa en común, más allá de las individualidades, más allá de los procesos creativos, ha sido un proceso complejo. ¿Sí? Y en nuestro caso hay dos agremiaciones en el grupo, una tercera que se creó recientemente. La primera es la Unión Nacional de Artistas, me atrevo a hablar de ellas pues porque conozco lo que han venido haciendo desde hace mucho tiempo, incluso antes de la mesa amplia. Ellos están muy organizados, también organizaron debates sobre la ley naranja cuando todo el mundo no sabía qué era eso, sí, yo incluso participé con varios de ellos en esos debates. Y también la otra organización que es la que yo represento en este momento dentro de la Mesa Amplia del Arte y la Cultura es la Coalición de Trabajadores de la Cultura, que reúne a nivel nacional justamente también este gremio particular del que estamos hablando. ¿Sí? Y justo ahora, más que antes, la mayoría de gente se ha acercado a buscarnos y a decir, oiga, venga, tenemos que unirnos, hacer algo. Evidentemente, nos hemos dado cuenta, como anotábamos hace un rato, que estamos atravesando por un momento de crisis generalizada muy, muy importante. ¿Sí? Y frente a eso surgen otras agremiaciones, que es donde está ahora Jorge Peñuela y una gran colega también, María Mercedes Herrera, Ima, y también ahora quien creo que va a hablar a nombre de eso es la Sindicala, que se creó hace 2 o 3 días, creo, y tiene también esa posibilidad de aglutinar este sector que es tan complejo, más los investigadores de arte. ¿Sí? Frente a eso, ¿qué surge? ¿Sí? Yo quería retomar una pregunta que se quedó en el aire. Es también, esto aún no se ha discutido en la mesa amplia, pero esperamos que se dé ese paso, es el paso hacia la cuestión cooperativa. ¿Sí? Hace años se creó algo que se llamó Cooperartes y por ahí está, pero Cooperartes no ha tenido la continuidad que eso debería tener. El sistema cooperativo es una opción financiera, que es algo de lo que tú decías hace un rato, como de una bolsa común, ¿no? Donde los dueños de esas riquezas cooperativas son los cooperandos, es decir, la gente que se afilia, ¿no? Con unos compromisos, etcétera. Esas cadenas cooperativas han hecho un camino muy importante en otros medios, ¿sí? Y eso evita, por ejemplo, que uno esté dependiendo 100% del Estado, que en parte está bien, pero no tanto, porque ahora, por ejemplo, si el Estado a través de sus instituciones no suple completamente las necesidades del sector, fregados, ¿no? Entonces, el sistema cooperativo, que es un sistema financiero muy importante basado en la solidaridad y la cooperación, da garantías que se generen no solamente para momentos de crisis, sino, venga, los cooperandos, se va a montar una gran exposición. ¿Qué se necesita? No, tanto dinero, listo, el ministerio nos va a dar tanto y el resto, pues la cooperativa lo pone, ¿no? Ese tipo de cosas son muy significativas y creo que es el momento de dar ese paso. Y el segundo, que es algo que nosotros estamos también tratando de configurar, desde la coalición al menos, y ojalá haga eco también en la mesa, aunque es mucho más complicado por la singularidad de cada hacer y cada arte, es la creación de un sindicato. ¿Sí? Y esto es bastante importante, a mi juicio, la posibilidad de crear esa visión sindical, ¿no? Porque de todas maneras, cuando un sindicato se crea,
hay una figura jurídica que las instituciones tienen que tener en cuenta y se puede dialogar de tú a tú con el señor presidente o su delegado, como sucede en el campo educativo. ¿Sí? Por eso en el campo educativo se han logrado ciertas cosas. En el campo cultural suena un poco raro esto, ¿no? Por aquello de la individualidad del artista, etcétera, etcétera, pero sería deseable, ¿sí? Porque ya les digo, en España, por ejemplo, hace poco que estuvimos durante la feria de Arcos, ¿sí? La feria comercial, hay mucha gente que dice, no, el arte no se debe vender, etcétera, pero es una realidad, ¿no? Y uno ve los artistas que viven de su obra, que la venden, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esos casos? Una cantidad de artistas, casi que a manera de cooperativa, y velan por la unión y el interés y el bienestar de aquellos que están asociados. Y ahora sí, ese dicho que decían las abuelas, ¿no? Una golondrina no trae verano. Y piense que con la unión es muy importante porque eso nos da la posibilidad a todos de unirnos. La mesa amplia de la cultura tiene esa virtud, ¿sí? De más allá de las singularidades, de las especificidades de cada expresión artística y cultural, es decir, vengan para acá, unámonos, pongámonos de acuerdo sobre ciertos requerimientos, ¿sí? Por ejemplo, en estos días, creo que se puede anunciar ya, va a haber un control político, ¿sí? Desde el Senado, que eso también se ha ido coordinando con la Mesa Amplia de Cultura, a la señora ministra de Cultura, ¿sí? Porque también son funcionarios públicos, ellos tienen que rendir cuentas, qué se va a hacer con esos dineros, se les va a dar a los mismos de siempre o siempre a los más necesitados. Bueno, todas estas cuestiones que son importantes en la cosa pública, ventilarlas, ¿sí? Sin echarle tierra a nadie, porque todo el mundo tiene derecho a vivir de la cultura y del arte, ¿sí? Pero nos parece que en este caso las partidas, sobre todo en modo pandemia, deberían ir a los más necesitados. Al menos eso sí es lo que nosotros queremos. Creo que Hernán quiere decir algo. Pues yo quería... Espera, creo que Hernán quiere decir algo. Sí, dale. No, pues primero, pues yo vengo en representación, muchas gracias por la invitación. Hoy vengo en representación de la sindical, si bien formo parte de la mesa de artistas plásticos y visuales de Engativá, pues la sindical me dio hoy la vocería, pues la idea es también como rotarla y que la gente pueda conocer en este caso nuestra gestión por la parte local. Pues igual todos estamos aprendiendo y en este momento también estamos aprendiendo algo y es como acelerar esa unión que hemos venido haciendo desde hace unos años, pero ahorita tiene que ser un poquito más rápida. Quería invitarlos como a que nos siguieran con el numeral muy acorde a lo que decía el maestro Ricardo, sin rosca de emergencia cultural, para ahí como tener la información de las sugerencias, pero más que todo por qué necesidades estamos pasando. Porque digamos los que conocemos un poco el tema de la política, sabemos que para crear una ley de la República, pues son 8 debates. Ahorita ni siquiera tenemos Congreso de la República, lo hacen por chat y eso es muy dispendioso. Y los que igual estamos viendo los debates por internet, vemos que hay unas prioridades y hay que entenderlo por el tema de víctima, las personas que están en vulnerabilidad. Entonces hay que buscar cuáles van a ser nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, por dar un ejemplo, alguien puede decir, bueno, pero entonces, ¿qué necesidades tienen ustedes? Pues, hombre, ya puntualmente, servicios, arriendo, alimentación. Mucha gente decía en el mismo chat, pues, hombre, tenemos hambre literal y no de arte, sino hambre pura y dura. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno y las instituciones, tanto la parte local, distrital y nacional, bien puede decir, bueno, pero ya hay unos subsidios para las clases más necesitadas. Bueno, pues es que en este momento todos los artistas, como persona natural, ya es una persona que está en vulnerabilidad porque en ese momento no es un elemento de primera necesidad comprar un cuadro, una escultura, y va a ser más complejo para un performance, un video. Entonces hay que entender eso, todos, sin distinción del estrato socioeconómico, ya estamos en vulnerabilidad. Entonces ya podremos incluso ya hablar no de qué está pasando con un subsidio para un mínimo vital, sino que los artistas en tiempos de crisis sí que tenemos mucho que decir en tiempos de guerra y podemos decirlo en circulación, formación, creación, en gestión. Y comprometer esos recursos públicos es en las personas y no en este momento en los operadores. Que digamos les puedo comentar, en la parte local nosotros invitamos a todos los artistas de todas las localidades que investiguen quién es su consejero local de artes plásticas, su consejero de
los consejeros de arte, cultura y patrimonio. Se dirijan hacia ellos para ver qué están haciendo. Hagan mesas, si no tienen mesas, pues creen una, porque necesitamos empezar a generar esos diálogos, porque no es lo mismo mi localidad que la de Engativá a otras localidades, como no es lo mismo el que vive en Bogotá al que vive en otra región del país. Pero hay que puntualizar cuáles son las necesidades que tenemos en este momento, que son necesidades muy puntuales de hambre y personas que tienen ahorita, necesitan puntualmente un mercado. Y eso no quiere decir que tengamos que vivir del arte y del recurso público, porque igual todos los artistas tenemos que replantear nuestras formas de producción. Quienes hemos trabajado en algunas galerías emergentes, pues también sabemos que eso se paralizó, pero pues tenemos que empezar a coordinar otras formas en nuestro trabajo, pero eso no implica que como pagamos impuestos, pues del recurso público no tenga que salir esos recursos para nosotros. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita a nivel nacional con todos los presupuestos que van para festivales masivos? No se va a hacer Rock al Parque, no se va a hacer lo que decía el maestro, el Salón Nacional, ¿se va a hacer? No se necesita, porque es supremamente riesgoso, incluso hasta el 2024 va a haber problemas sanitarios tenaces. Entonces creo que hay que ser más prudentes en eso, y de pronto eso no implica que no existan contenidos artísticos. Todos seguimos trabajando en nuestras localidades, en nuestros espacios, pero implica que sí, esos presupuestos se deberían redirigir porque estamos, digamos, en una emergencia cultural, en una emergencia sanitaria y cultural. Entonces hay cosas que deben llegar directamente a los artistas. Entonces es como analizar un poquito, y con esto cierro para pues, darle la palabra, ahorita la retomar otra vez, como analizar cuáles van a ser los objetivos puntuales, porque hoy y cualquier persona ahorita con los numerales y en el chat nos debe estar diciendo, pero es que yo tengo el problema ya en este momento, los servicios los siguieron cobrando, se me acabó el alimento. Hay personas que tienen hijos, yo afortunadamente no tengo hijos, pero hay personas que en varias localidades tienen hijos en discapacidad, entonces tienen más necesidades. ¿Qué pasa con la parte de salud? Entonces analizar esas necesidades primarias, ver cómo abordamos eso, y en la marcha vamos trabajando el tema de seguridad social, salud, la ley del artista, que repito, eso se hace en 8 debates de la República, y por ley creo que extraordinario serían 4 debates, pero eso solo pasó con el plebiscito y el proceso de paz, pero no creo que este gobierno tenga esa disposición. Entonces, como pensando con quién estamos hablando, pensando qué elementos jurídicos, políticos, sociales podemos acudir a ellos, ¿cierto? Entonces pensar ahorita a corto plazo qué necesidades tenemos. Bueno, sí. ustedes están hablando de algo muy importante que también hemos hablado en otros envíos y con otras personas que están haciendo otras cosas de otra manera, que es estar juntos, ¿no? Juntos en la cultura. Por ahí hay un hashtag que nosotros hemos tratado de usar junto con ellos. Y por lo que vi, digamos, así como ustedes, así como ustedes, se han publicado varias cartas dirigidas al gobierno, al presidente, a la ministra, a la alcaldesa. Hay una carta, ustedes escribieron una carta que ya la vamos a mostrar. Y Revista Arcadia, junto, si no estoy mal, creo que es Odeón, también escribieron una carta. Ustedes responden al gobierno y responden a esta carta, ¿sí? Entonces la voy a poner en pantalla como para que la gente las conozca. La carta que ustedes enviaron. Pero primero quisiera que nos contaran, bueno, ¿qué le quisieron decir al gobierno y por qué están respondiendo? Creo que hay una pregunta que es de qué primero fue lo que le respondió el Ministerio de Cultura frente al derecho de petición que ellos hicieron, y ya después hablamos de qué fue esta carta, ¿sí? Sí, Guillermo, o ¿quién tiene la palabra? No sé quién sepa ahí. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, primero, si es que nos confundimos, ¿cuál fue la respuesta del derecho de petición que pasaron? Sí, bueno, hubo la respuesta al derecho de petición en primera instancia era prácticamente pasar la pelota a otra persona, a otra entidad, a otro responsable, digamos, ¿no? Es decir, no fue una respuesta satisfactoria. Sí, generalmente era, digamos, lo que se esperaba, ¿sí? Porque en el derecho de petición se exigían una serie de reclamos donde esperaríamos que el gobierno, a través de su Ministerio de Cultura, respondiera sobre esos puntos.
¿Qué sucede acá? Y ustedes lo mencionaron hace un rato, tanto Hernán como Guillermo, es que efectivamente cuando ya las cosas se deciden por una bancada política a través de una ley, un decreto dentro del Senado de la República y el Congreso, esta parte es más compleja, digamos, que la mesa amplia de la cultura pueda decidir, ¿sí? Por eso era importante que esa mesa amplia que conoce el sector cultural esté vinculado dentro de ese gran movimiento nacional que le exigía al gobierno en bloque una serie de cosas, ¿no? Frente a eso, ¿qué sucede? Yo creo que es algo que no podemos perder de vista, es que más allá que podamos cambiar la política cultural que existe hoy en día en todo el país, sí es muy importante que al menos la sociedad civil, en el caso cultural que nos compete a nosotros, pueda manifestarse y decir lo que realmente piensa, porque solamente somos nosotros los que conocemos la singularidad de nuestro campo, ¿sí? Entonces, eso ha sido muy interesante porque dése cuenta algo que decía Hernán ahora también con la creación de la sindicatura que me parece muy importante y yo saludo esto, cada vez más esto es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Que todos tenemos en el medio para tratar de exigir. Entonces, esta respuesta en concreto, lo que tú decías, evidentemente nos empuja a nosotros a volver otra vez a exigirle, ¿sí?, al gobierno, en este caso, de una manera mucho más contundente, porque estamos pensando que efectivamente no estamos siendo oídos, ¿no? Y no hay que olvidar que en el contexto del paro se llegó justamente a eso porque también el gobierno había hecho oídos sordos a una serie de reclamaciones. Y ahora, desen cuenta, esto es muy paradójico, ¿sí? Mucha gente decía, no, el paro ya no lo extiendan demasiado y todo. Hoy todos estamos parados por otro medio, ¿sí? Hay un paro generalizado, ¿sí? Es decir, ahora sí, las instituciones culturales, todo el mundo paró, ¿sí? La sociedad en general. Bueno, en Bogotá ya con la cuarentena se comienza a abrir poco a poco, pero ese paro forzado en el que nos han obligado a entrar esta crisis biológica, digamos, nos obliga a pensar que parados sí nos toca encontrar una solución. ¿Cuál es? Estamos lejos de que nosotros demos una respuesta concreta y pensar que por de los mundos posibles va a ser en 2 o 3 meses, no. Pero sí hay algo interesante a propósito del aprendizaje que comentaba Hernán, y es que hay una toma de conciencia de que además somos actores políticos, ¿sí? No politizados, no la política de la politiquería, no, y quizás tampoco partidista, pero que el ciudadano en general y los artistas sí tenemos un compromiso político. Porque ahora se mencionaba ahí, las leyes que nos afectan a nosotros, culturales, se hacen a través del escenario de la política, ¿sí? De quienes están allí, que supuestamente lo representan o no. Súper. Bueno, ya los voy a interrumpir un momento. Vamos a darle entrada a Natalia Guevara, curadora, directora del Mapa No es el Territorio, que también hace parte de esta mesa amplia. Hola Nata, ¿cómo estás? Muy bien, Nata, ¿cómo están? Hola chicos, hola Santi, hola Guillermo, Ricardo, Hernán, ¿qué tal todos? Creo que hablaré Hernán. Pero quítamelo de curadora, no soy curadora. Para ser curadora hay que estudiar mucho. Bueno, hay una pregunta acá antes de continuar que nos hace Jorge Peñuela, la voy a poner en pantalla. ¿Cómo es el diálogo con los empresarios del arte? ¿Cómo es el diálogo con los empresarios del arte? Y bueno, no entiendo por qué, pues la verdad ojalá pudiera estar inclusive Jorge aquí conectado. No, el tema con los empresarios del arte, no, yo creo que ha habido en distintos momentos varias iniciativas en medio de la crisis que claramente han contado con diferentes respuestas de rechazo o aprobación por parte de sectores o agremiaciones artísticas,
Y eso ha generado efectivamente un debate bien interesante con el tema de cuál es el papel efectivamente del empresariado en las crisis que se están viviendo, no solamente a partir del COVID, sino también a partir de la lógica en que funciona la industria del arte y la cultura. Y entonces hay unas reflexiones bien interesantes al respecto, pero de cómo es el diálogo, yo no me atrevería a decir cómo es el diálogo. Yo creo que hay que ponernos de acuerdo en lo fundamental y en lo que no estamos de acuerdo, señalarlo claramente. Por ejemplo, en algún momento, con el caso particular de la música, por ejemplo, yo podría hablar de eso con cierto conocimiento. Hay una iniciativa que se llama Industrias de la Producción, el Entretenimiento y el Espectáculo, IPE. Una iniciativa importante que surgió también a partir de esta crisis y que buscó recoger en gran medida todo este sector de la cadena de valor que representa el tema del espectáculo, pero no en una lógica tanto desde los artistas, sino desde ese sector propiamente de la producción. Hablamos de empresarios y de trabajadores, es decir, de técnicos, etcétera, que estaban también pues, en esa iniciativa. Y nosotros en algún momento tuvimos un debate bien interesante respecto a una de las propuestas que se radicaban ante el gobierno nacional y distrital, y era precisamente de por qué se pedía el permiso al gobierno para suspender contratos de trabajadores de esa industria que ellos dicen representar, cuando efectivamente esos trabajadores representan más del 70% de esa industria. Y entonces representamos ¿para qué? Para proponer medidas que terminan siendo lesivas hacia nuestro mismo sector. Yo creo que no me atrevería a juzgar la mala intención, pero sí me parece preocupante, por lo menos, que la propuesta esté radicada y que la petición ante el gobierno, más que proteger las nóminas de sus trabajadores, sea el permiso para suspenderlas. Entonces, sí es donde tenemos que entrar a hablar. En ese caso, si hablamos un poco, y creo que es un poco la intención de la pregunta de Jorge, es de velar de pronto estos debates que se han tenido, como se han tenido también con el tema de la iniciativa de Artbo, que ha despertado también al interior de la mesa amplia candentes posiciones a favor y en contra, porque entendemos la naturaleza, y aquí el tema no es estar en contra del empresariado, porque trabajamos en una industria con ellos. El problema es aquí cuál es el carácter de las acciones y en función de qué, ¿sí? Porque es que yo les quiero comentar también honestamente de una vez, para aprovechar estos espacios de interacción pública para tratar estos temas que se tratan en las reuniones internas y que en última la gente tiene derecho a conocer. El tema es un poco, a ver, el empresario es enemigo, entonces, o sea, lo que yo decía ahora, lugares como el Bukowski, como Bugalú, como Latino Power, que son, llamémosle, varios de la circulación independiente, no tienen derecho a buscar medidas de alivio para esto. La pregunta es de dónde salen las ayudas, y si es de la bolsa de artistas de IDARTES y de la cancelación de los 231.000 millones de pesos de festivales que no se van a ejecutar, donde va a salir ese dinero. Es decir, mi llamado como paro suena, por lo menos representante aquí, es más allá que una fervorosa y aventurada discusión sobre éticamente quién está más cercano a tener una posición coherente en este problema. Sí seamos pragmáticos en los argumentos que estamos poniendo sobre la mesa. Y yo la verdad, personalmente, no creo que entonces las personas que en la industria, si hablemos por ejemplo del cine, yo no conozco mucho y sería muy atrevido en profundizar, pero quiero poner un ejemplo. Esa industria trabajan productores directores de la mano en la industria del cine, en el caso de los sindicatos, agremiaciones artísticas, etcétera. Y eso de que estén en la mano no quiere decir que particularmente no tengan necesidades diferentes y que entre agremiaciones internas ellos se pongan de acuerdo y busquen hacer cosas. Es el mismo campo nuestro, lo que pasa es que nosotros estamos en pañales y como agremiación no somos agremiación, y yo lo quiero poner también claro. O sea, aquí esto no puede ser el intento entonces de que esto se convierta en cobijar, porque seríamos atrevidos en tratar de reconocer un proceso de creación identitaria en Colombia que va hasta unos rincones inesperados, en donde no hay ni internet,
Entonces, para que nosotros ahora también estemos atrevidamente tomando la vocería a través de espacios que realmente están en pañales, que es muy importante empezar a pensar realmente en la calidad concreta por un lado, la base de la cadena de valor que mucha gente dice enfrentar, pero sobre todo el problema de los artistas, que como aquí dice Carlos Ruca, son las personas de a pie que están sufriendo las consecuencias de esta problemática. Yo dejo todo eso en el aire, ya que Jorge Peñuela ha sido tan ávido de tirar la pregunta desde el chat y no con la participación aquí en la mesa, pero muy bacana entonces yo quisiera contar como un contexto, porque es que la pregunta es muy pertinente por lo siguiente, porque claro, existe un sector privado con el que nosotros hablamos, galerías con las que uno habla, y en este momento con presupuesto autosostenible, entre todos gestionamos proyectos, propuestas, pero es muy diferente cuando un sector privado pide y demanda unos recursos para, no sé, para que les hagan compras a un banco de obras que ellos tienen, cuando en este momento, lo que yo decía al comienzo de la presentación, hay unos artistas de a pie, como dice Ruca, y que tenemos unas necesidades primarias. Es más, hay unos empresarios que tienen un músculo financiero y pueden soportar mucho mejor esta crisis que lo pueda soportar un mediano y pequeño empresario del arte o un gestor cultural y un artista de a pie. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, claro, cuando ellos, que es como muy pertinente al tema del derecho de petición, que también entró en mi culpa porque, claro, para el gobierno es más fácil hacer una relatoría o una carta de una institución supremamente reconocida, donde pide cosas muy puntuales que para el gobierno son más fáciles centralizarlas y dirigirlas, que ponerse a hacer una cosa más amplia, que claro, si se pone a un ministro de Agricultura, al ministro del Interior general, tiene listados de todo, de víctimas, de familias en acción, pero en el tema cultural no hay un listado de cuántos artistas somos, cuántos artistas de artes plásticas, de visuales, de música. En el caso de artes plásticas tenemos mucho ese concepto del operador, que decimos, en este momento no necesitamos del operador porque el operador terceriza un recurso que termina en la parte administrativa. Porque claro, una cosa es el que pone el sonido, otra cosa es el que ayuda con hacer los banners y eso, pero hay una parte administrativa que se absorbe una gran cantidad de recursos y en lugar de destinarlos a ese operador, bien podría destinarse a varios artistas. Entonces, ni siquiera es un raye ni nada con los sectores de los industriales, porque hoy ellos tienen sus derechos y incluso los empresarios del arte, los más grandes, también tienen sus derechos, pero como estamos hablando de un recurso público, ahí sí hay que priorizar quiénes tienen el músculo financiero para sobrevivir unos meses y quiénes no. Muy seguramente ellos sí lo tienen. Muy seguramente ellos durante 6 meses y lo que queda del año van a poder sobrevivir. Los artistas no. Por eso yo decía, ¿cuántos artistas de los que nos están escribiendo tienen un problema ya en este momento? Entonces, claro, el industrial sí, y grande, porque hay que separar grande, mediano y pequeño, el grande sí puede decir, hombre, el tema de impuestos, el tema de servicios, eso está muy bien. Pero ya cuando digo, en nombre de, en este caso, de los artistas plásticos o el sector de artes plásticas, demandamos esto. Ojo, y sus convocatorias, sus peticiones atienden a todos los artistas, incluso los de la base. Yo creo que no, sino más unos sectores pequeños agremiados que son con los que siempre hemos tenido discusiones. Entonces, ¿cómo centralizar cuáles son las prioridades y cuáles son los objetivos? Entendiendo que también hay empresarios que en este momento están en necesidad, pero son pequeños y medianos que no tienen ese músculo para sobrevivir los siguientes meses, tal cual como un artista. Exactamente, es que es lo mismo que pasa en las artes plásticas, digamos, no difiere en ninguna área porque en todas las áreas de plásticas, la música, o sea, perdóname, las artes plásticas, como en música, como en danza, existen esos otros trabajos que no hablan del empresario, ¿sí? Los artistas somos como en una pirámide, estamos casi como en la mitad de la pirámide tratando de rescatar a una empresa también de alguna manera con nuestro trabajo y hay otras labores más que de pronto son más vistas como hacia la parte como de subempleo, que se podría decir así, que digamos está como los montajistas, los que ayudan a pintar las paredes para una galería. Sí, existe un sector que es muy grande y no se puede hablar de un sector artístico como fue en esa carta que salió el 21 de abril, que hablaba como del campo artístico en general, que no existe porque si ustedes se dan cuenta en esas firmas, son como 700 personas o 900 o pueden llegar a las 1000,
pero no representan una necesidad que existe real en el campo laboral en las artes, ¿sí? Y en Colombia en este momento, no nos podemos enfocar solamente en artes porque es un problema que está pasando en Colombia todo el tiempo. Entonces, al tratar de pronto la gente atacar, porque de pronto estaba hablando mal de los empresarios, no se trata de eso, es que la carta, leyéndola bien, no está tomando prioridad el trabajo del artista, ¿sí? Casi que todo, o algunos puntos de ahí, lo que decía, era más hacia un presupuesto que ya está destinado a la empresa, ¿sí? Entonces mi pregunta iba, cuando se puso ese post y esa carta, es ¿quién está pensando en el artista? En ese artista que tiene que levantarse día a día a mirar cómo se levanta lo del día, ¿sí? 20,000 pesos, 5,000 pesos, es que esa es una realidad, si no es una mentira, si no es algo que la gente lo está, no, pues sí. Es que no se pueden, es una realidad diaria en donde la gente no tiene que comer, ¿sí? Y los artistas somos afectados porque el sistema laboral y las políticas culturales que hay en el país son nulas. Entonces, para una carta pidiendo un montón de cosas que no nos están beneficiando a los artistas en general. Entonces, ese es el problema, no con los empresarios, con el motivo de esa carta y como estaba dispuesto. Yo creo que podemos compartir la carta ahí. Sí, voy a compartir la carta para quienes de pronto están conectados y no la han visto. La carta respuesta de la MAC a la otra carta de los sectores culturales. Sectores culturales, más que todo como de Revista Arcadia. Bueno, esta es la carta que ustedes presentan. Yo tenía una pregunta que hacerles a modo constructivo, no a modo de reclamo. Si es que de pronto yo me pongo a pensar que es más difícil es muy difícil que el gobierno lea estas cartas, ¿cierto? O sea, uno como que se pone a pensar y dice, ¿será que el gobierno sí va a leer las cartas? Ya sea la de ustedes, ya sea la de pues la otra carta, y entonces resulta que llega otra carta y empiezan a generarse, entonces yo me pongo en la posición y digo, bueno, ¿a quién leo? ¿A quién le creo? ¿Leo la de Odeón? ¿Leo la de la MAC? Bien, ¿leo pues, la otra que digamos que por otro lado? Eso también es una culpa para nosotros, ¿no? Claro, pero es, digamos, también una culpa también por la forma como realizamos los mensajes, porque claro, existen las tutelas, los derechos de petición, bueno, en la parte jurídica las tutelas, las consultas populares, ya los gobiernos es con derechos de petición, y por eso yo mencionaba que para ellos es más fácil hablar con ciertos sectores que tienen cierta visibilidad, que esperar hasta que se consolide, pues imagínense, todo un listado de artistas. Digamos que ahí entraría el mea culpa, pero también en este momento la pregunta es pertinente para hacer la invitación a las personas para hacer ese listado de artistas, porque muy seguramente no todas las necesidades que yo estoy diciendo sean todas, debe haber muchas más, por eso hablaba, hay unas cosas que son locales, hay otras localidades, pero hay gente que no es ni siquiera de Bogotá, entonces ¿qué pasa a nivel nacional con sus necesidades? Entonces, por el momento la invitación, muy pertinente la pregunta es, bueno, hay un numeral que dice Artistas Unidos, ahí se está haciendo un listado de artistas. También por medio de la MAPE, la Mesa de Artistas Plásticos de Engativá, se está haciendo una lista. Por medio también de la Rebelde, de la Sindical, perdón, se está haciendo otra lista. Entonces es ver cómo logramos concretar eso, pero también priorizar, porque también acá es también un poco de malicia. Entonces, ¿qué pasa? También estas instituciones han tenido mucha cercanía con el Estado y por eso, o sea, este debate no es nuevo, de hecho, pues desde hace mucho hemos tenido esas discusiones, pero también si el Estado no ve los dolientes, pues grave. Entonces, ¿qué pasa? Y para cerrar, les comento cuáles son las experiencias locales. Nosotros nos mostramos como los dolientes de las artes plásticas, por eso creamos una mesa de artistas plásticos, y así que está la de plásticas, está la de escénicas, la de música, la de danza, la de graffiti, hip hop, hay varias mesas y esas mesas a su vez ya agremian varias personas y nos permite dejar solo unas ideas muy puntuales y muy claras, y ya entonces el distrito, por ejemplo, ahorita con las reuniones que pensamos tener hoy con el consejo local y ojalá esta semana o la otra con la alcaldesa de la localidad, es, vea, esta es la población que hay, ese es el presupuesto que usted había para la administración, entendiendo que van a haber unas partidas presupuestales que se van a jalar para el tema sanitario, eso lo sabemos. Entonces ahí es donde empieza el debate, bueno, entonces si necesito un operador, si necesito un empresario que sea intermediario, o de pronto no, más bien necesito salvar ese empresario mediano, pequeño, y obviamente directamente que le llegue el artista, y en ese proceso, que ya la gente que dice, ay, hombre, tengo hambre, pues esa gente que ya está comiendo, ya con
comida en la barriga, se puede sentar a decir, bueno, ahora hablemos de cuál es esa ley para artistas, entendiendo que son 8 debates, cómo podemos hacer que sea una ley extraordinaria, bla, 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 bla. Entonces es como, o sea, y de hecho todas las respuestas y las respuestas de los artistas en redes sociales y por otros medios han sido muy respetuosas, pero también como que entendíamos como que se nos metían al rancho, digamos en el tema, dándose la vocería de todas las artes plásticas y pidiendo unas cosas cuando hay unas necesidades primarias para resolver hoy, esta semana y la otra semana. Y ya después vamos mirando lo otro. De hecho, Nata, las cartas que se mandaron y digamos como esta que está de la MAC o la que mandó la CTC, como en respuesta a esa gran carta que se envió el 21 de abril, no es que se manden por mandarse, que se queden en el limbo esperando a tener una respuesta, no, estas son cartas que se crean de la misma necesidad del derecho de petición que está siendo respondido por el gobierno. Otra cosa diferente es que no estemos de acuerdo con las respuestas que el gobierno está dando y hacia eso vamos a también a tomar una postura de respuesta y decir no estamos de acuerdo, sí, no estamos de acuerdo con esto, porque pues no es como gracias nos respondieron muy amables y ya dejamos todo así. Las cartas quieren poner una postura de varios sectores, sí, que es pues como de justicia de alguna manera, de equidad en que realmente no todos se están incluyendo ahí, como dice Hernán, hay localidades, hay sectores en diferentes lugares de Bogotá que no pertenecen ni a San Felipe, ni a Las Nieves, ni a la Macarena. 3 lugares de Bogotá en donde el arte, pues mejor dicho, se centró hablando de artes plásticas. Uno que perteneció a San Felipe, de alguna manera uno entiende pues la necesidad de esos espacios de salir adelante, o de la Macarena, o del centro, de los lugares conocidos en el medio del arte, de las artes plásticas. Pero no quiere decir que no existan más, no quiere decir que no existan otros lugares, no quiere decir que Bogotá, o que sea solo Bogotá. Sí, porque el arte está en Medellín, el arte está en la costa, el arte está en Amazonas, el arte está en todas las regiones, no es una cuestión centralizada, entonces por eso tampoco estábamos de acuerdo. Pero las cartas sí se están respondiendo, o sea, por lo menos el derecho de petición lo respondieron, y pues ya saben que creo que llegué tarde, pero hay pues algunas respuestas del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, de la DIAN, sí, pero que no estamos de acuerdo, en la que estamos trabajando pues para ver qué es lo que vamos a cambiar o qué es lo que vamos a exigir, porque se trata es también de exigir de alguna manera frente a un gobierno pues que no nos está haciendo un favor, sino que son nuestros derechos, ¿no? Sí, pues yo estoy de acuerdo con que la carta que enviaron ellos sí fue muy acelerada y no pensaron en estas otras personas que están haciendo gremios o están haciendo colectivos, y fue como una cosa muy, ya, esperamos ya, yo en mi opinión personal. Pero también pero pues yo creo que eso pasa porque no hablamos, ¿no? Como que no conocemos las propuestas de los demás, así sean empresas, individuales, colectivos. Entonces está chévere que podamos empezar a conocer, porque yo sé que también están Carlos Ruca, tienen como una iniciativa distinta, que también creo que está hablando con ustedes, y así se han ido generando. De pronto esa fue la falla con este Rey Arcadia o de On, no sé, tal vez les faltó como buscar que las personas estaban en Colombia siempre ha sido como muy centralizado, y es como un reflejo de lo que ha sido Colombia también. Y si es así como en las artes, yo me imagino que también las personas comienzan a tomar la vocería. Yo creo que es importante resaltar lo que dice Hernán, y es que nos agremiemos con las personas que tenemos más cerca, como dice él, en la localidad, de pronto con las personas de la universidad con las que salimos, no sé, empezar a agremiarnos y a buscar esas personas que en realidad estamos haciendo algo por la cultura y pues proyectarnos, ¿no? En todas las localidades hay un Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio. En todas las localidades ustedes tienen un Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio, y ahí hay mesas y hay colectivos. Por lo menos sería la primera fase como para organizarse, pensaría yo. Es que también de pronto por la experiencia que uno tiene tan en lo micro, pero ahí es que uno empieza a escalar también a proyectos distritales y nacionales en los que hemos participado, pero es que uno también ve que esos son como las jerarquías que existen, ¿no? Entonces es importante acudir a eso, o en este momento se están dando unos espacios, hay unos representantes que están de plásticas, de escénicas, de música, de danza, etcétera, pues acudir a ellos en este momento, o los que dijimos, los del numeral de Artistas Unidos, o por medio de la sindical, por medio de MAC, pues, lo que primero que hay que hacer es eso, el número, cuántos artistas somos, porque yo creo que lo que les decía, en la parte ya procedimental para el gobierno es más fácil hacer unos procedimientos con ciertas entidades que hacerla directamente con los artistas. Por eso yo también, siendo pragmático, pues también uno entiende un poquito de la malicia, pues si siempre ha funcionado así,
esta industria del arte, pues a ver, tampoco vamos a decir que eso no es así, y ellos lo hicieron con esa intención, entendiendo solo su circuito del arte. Mientras que nosotros no pensamos en excluirlos a ellos, sino priorizar las necesidades, repito, de estas semanas, y ya vamos viendo lo demás, mirando lo micro, lo macro, las pequeñas, las medianas, las grandes industrias, en todas las instancias del arte. Pero digamos que para que la gente vaya viendo como conclusiones de que más no solo estamos acá hablando de chachara, sino que en este momento ya puede acudir, por eso pusimos ese numeral de Sin Rosca Emergencia Cultural, o puede estar en este numeral de Artistas Unidos, o por medio del MAC, para generar los listados. Por lo menos desde la MAPE queremos pues el tema de, y desde la sindical queremos hacer como el listado puntualmente de artes plásticas y visuales para entregar ese insumo. Pero entonces mi pregunta es, bueno, pero eso lo podemos hacer a nivel Bogotá, hay que verlo cómo lo hacemos a nivel nacional, porque pues de una vez hay que meternos a todos ahí en esa colada y hacer cuántas personas somos y qué es lo que queremos. Yo sí creo que parte de, qué pena que te interrumpo, Nata, que tú dices como que de alguna manera hay como que falta hablar, ¿no? Entre todos para organizar, pero yo sí pienso y sin error y sin tratar de herir a las personas, pienso que el arte es muy arribista y el arte es muy elitista y el arte no permite, digamos, organizaciones, sindicatos, uniones, porque estamos en un estado que es el colombiano, que todo lo que va en contra, en oposición, es mal visto, es izquierdoso, es revolucionario, no va. Entonces, cualquier movimiento que trata de generar una oposición a políticas que están existiendo en el país es mal visto. Y el arte es arribista porque yo que me voy a meter con esa asociación, yo que voy a estar en esa organización, eso es un sindicato, eso es de izquierda, eso, ¿sí me entiendes? Son cosas que es de nuestra idiosincrasia, por decirlo así, que no permite que la gente realmente se una porque está tachada desde el inicio como a unir, a presentar como esa nueva manera de hacer política o de crear pues, ciudadanos que son activos. Entonces, no es que no nos unamos, es que hay un arribismo muy grande y yo sí hago un llamado a que nos bajemos de los pedestales y empecemos a trabajar juntos. Bueno, precisamente lo que dices, hay varios comentarios en el chat que nos invitan, o sea, nos preguntan cómo hacer parte de la MAC, por ejemplo, de qué manera virtual pueden ser asistentes a la plenaria que se lleva sobre la ley del artista, de pronto se puedan comunicar con ustedes, porque sí hemos hablado con varios artistas emergentes o varias personas que quieren hacer algo pero no saben cómo, entonces de pronto no sé, tal vez se puedan comunicar con ustedes, tienen algunas mesas de trabajo, o ya, pues no sé, que hagan lo que está diciendo Hernán, más bien que sea una cosa más local. ¿Ustedes qué harían ahí? ¿Qué proponen? Pues hay un correo que es de la MAC, que es en general, no sé si, yo no me lo sé, no sé, Guillermo, si tú te lo sabes, el correo de la MAC. Estoy aquí preguntando para que me compartan del equipo de comunicaciones de la mesa el correo para compartirlo aquí con ustedes. Pues mientras buscamos el correo, pues habrían varias estrategias. Digamos, yo creo que es eso, hay que también perderle el miedo, la vergüenza al tema que lo local, que pues acá hay artistas en la mesa que tienen más de 50 años de experiencia, que han ganado premios y todo, y aún están en la mesa de artistas plásticos sin problema. Entonces es como entender lo local, lo distrital y lo nacional. Entonces, claro, desde la parte de MAC se está haciendo una cosa más masiva, más grande. Invitaría a los artistas que, por eso digo, primero en su localidad, en este momento, busque a su consejero local, busque a su consejero de artes plásticas, de escénicas, de músicas. De igual forma, desde la MAC, pues hay varios sectores agremiados. Entonces ahí, en el caso de todos los artistas plásticos, puede buscarnos, tanto por la sindical como por la MAPE. Por ahí podemos estar haciendo listado, puntualmente para hacer listado, para conocer cuántas personas somos. No sé, ya digamos en la parte de música, alguien dirá, bueno, sí, claro, desde MAC, pero pueden tener puntualmente algo solo de música, de escénicas, algo puntualmente de escénicas, porque claro, si yo recibo información de otros gremios y para meterlo en un listado, eso se vuelve un chicharrón tremendo, que son las discusiones que uno tiene en la... Ahí digamos... que no puede tener la gente es ni ningún espacio, es conocer que esas cosas ya se vienen haciendo. Sí. Los gremios estamos dándonos cuenta que no sabemos quiénes somos, cuántos somos, ¿sí? Ni el Estado tampoco lo sabe. Entonces el sistema distrital de cultura nos entramos a cuestionar varias cosas ahí frente a él, y lo mismo que el sistema nacional de cultura. Qué pena que interrumpa así, pero si somos en este momento
yo llamaría un poco sensatos. El tema es sobre qué es lo que nos tenemos que poner de acuerdo y qué es lo urgente a trabajar como gremio artístico, ¿sí? Nosotros como músicos no vamos a esperar que en la MAC nos pongamos de acuerdo en una cantidad de cosas tampoco para poder hacer cosas, porque nosotros nos tocó crear nuestro propio fondo de solidaridad para atender a los colegas que ya estaban aguantando hambre antes que la proyección de los empresarios que decían, no, a partir de tantas semanas entramos en crisis. Nosotros ya de entrada, la mayoría de colegas que trabajan aquí en la playa, los músicos mariachis, etcétera, ya estaban en condiciones tremendas. Entonces, nos tocó empezar a hacer un proceso, digámoslo, autónomo desde la Mesa Nacional de Músicos con un fondo solidario, y eso lo hemos sostenido ahí con donaciones autónomas. Resolvemos de acuerdo a la donación que llega, lo que se puede repartir, la gente que se ha inscrito. Nosotros tenemos bases de datos de cerca de 2.600 músicos, no solamente de Bogotá, sino del resto del país. Entonces, hay cosas que yo creo que hay que también tener en cuenta que tendrán que ir madurando por cada gremio. En el caso de las artes plásticas, y yo en esto quiero hacer una claridad, el tema, digámoslo, de mi presencia aquí hace un poco más la lógica como participante de la mesa amplia, ¿cierto? En una lectura un poco más general, pero las particularidades del mundo del arte plástico en el distrito las conocen las personas, pues, y los colegas que están aquí compartiendo pantalla conmigo. Entonces, yo lo único que quiero decir al respecto es que en esta crisis nos estamos cuestionando qué tipo de seres humanos somos, precisamente en la lógica inclusive del mercado, cómo sigue permeando muchísimas de las cosas que simplemente, tristemente, la gente simplemente quiere es que esto termine para que todo el mundo vuelva a lo mismo. Nosotros a explotarnos entre nosotros, a dañar el planeta, a hacer lo que siempre hacemos, pero la manera en cómo se hacen las cosas no nos atrevemos a cuestionarla. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos podríamos hacer, si se trata de ponernos de acuerdo sobre cosas concretas, es: en la actualidad hay una serie de medidas en términos del gobierno nacional y del gobierno distrital respecto a presupuestos, a redireccionamiento de presupuestos, a realización de convocatorias, de becas, etcétera, tanto en lo nacional como en lo distrital. Hay que hacer una lectura particular de eso. Eso no se puede meter en la misma bolsa todo, porque una cosa es ver digámoslo, las convocatorias del Ministerio de Cultura, otras cosas ver las convocatorias de. Sabemos que la bolsa presupuestal de ambas entidades es diferente, ¿sí? Pero no por eso entonces nosotros vamos a justificar que el presupuesto de cultura en términos de esa torta presupuestal del Estado colombiano sea lo que significa que sea hoy. Entonces, hay una gran cantidad de temas que nosotros lo que tenemos es que poner un poco en orden, y por lo menos el primero sería, bueno, se van a destinar recursos para los artistas, se van a destinar recursos para la gente, ¿sí? Entonces, el gran debate ha sido, el modelo del Estado lo que hace es, no, mandemos la plata a los bancos para que los bancos administren a través de créditos esos procesos de supuesta mitigación de la crisis, ¿sí? Entonces, la propuesta que se hacía, por ejemplo, ahora era, listo, quitemos los intermediarios. Entonces, tratemos que no sean los operadores los que ejecuten esos presupuestos, sino, y pregunto, ¿cuál sería entonces el mecanismo ideal, el mecanismo viable para que en un término o en un criterio democrático y también de acceso a esas ayudas sobre la gente que lo necesita? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso cuando ni siquiera sabemos cuántos somos? Entonces, nosotros aquí no solamente tenemos que ser maduros políticamente para reconocer nuestras diferencias, nuestro acuerdo a lo que nos vamos a poner, sino también para la elaboración de una propuesta concreta. Y es, frente a este decreto que sacó el gobierno nacional, que ya en este momento se están haciendo medidas en términos distritales para reglamentarlo, ¿cuál va a ser nuestra posición como artistas? ¿Sí? Yo no puedo amarrar al otro artista al que se amarre la realidad del músico, ni el músico se tenga que amarrar a la realidad de otro artista, pero en otros sitios nos tenemos que poner en cosas fundamentales, y es sobre el modelo en que se ejecuta la política de arte y cultura en el país hace mucho rato, ¿sí? Y que nosotros todos tenemos unas críticas al respecto. Pero entonces la agenda es cuáles son los canales, porque es que apenas nos estamos encontrando. ¿Cuáles son los canales para construir los acuerdos? ¿Y cuáles son los espacios entonces para que nosotros como artistas en el distrito fortalezcamos un tejido, un sistema distrital de cultura que funciona a través de los consejos locales de arte y cultura, ¿sí? Pero que claramente, diríamos, hay un gran sector de trabajadores del arte y la cultura que se quedan por fuera de ese entramado de decisiones y de propósitos que representan ese articulado institucional, y que hoy, gracias a no sé qué fenómeno le pueden ustedes atribuir políticamente eso de este tiempo, hay un boom de movimiento de todo mundo.
en función de esto. Entonces, yo también les digo, bacano pensar el tema del problema del sector artístico, de cuestionarnos la política pública de arte y cultura y de inclusive pensar una ley del artista, una ley de la música, en nuestro caso como músicos, etcétera. ¿Cuál es el momento para eso? ¿Cuáles son los mecanismos para construir eso? Ricardo Arcos proponía ahorita una cooperativa. El tema de la cooperativa, el modelo de economías solidarias es algo importantísimo en este momento de abandono de presupuesto estatal. Nosotros deberíamos, hace rato, estamos en deuda de hacer esas cosas. Pero el problema es que a falta de nuestra propia organización como artistas, ahora no podemos llegar a cometer el mismo problema que cometió el Comité Nacional de Paro, cuando de 13 propuestas pasamos a 104, en unos ejes que claramente se fueron diluyendo en los debates de conducción de los problemas de siempre. Entonces, nosotros no podemos propender por eso mismo. Inclusive esta crisis nos está llamando a cuestionarnos, y yo con esto cerraría lo que yo hace un tiempo vengo llamando como la crisis del método, y eso se ve por todo lado. Nosotros hace rato estamos en una crisis para hacer las cosas, y yo creo que no podemos seguir en eso. Entonces, lo primero es ponernos de acuerdo en unos elementos coyunturales que necesitan de respuestas concretas. No sé si a nombre de todos los artistas, la mesa amplia es un intento de abarcar efectivamente un entramado, un tejido social y organizativo de los artistas, no solamente del distrito, sino del país. Pero claramente se ha concentrado en Bogotá, claramente hace falta mayor participación de otras regiones en la mesa amplia por el arte y la cultura. Y por eso es que con cuidado también, y autocríticamente hay que decirlo, nosotros tenemos que tener filigrana, gran delicadeza, guante de seda a la hora de es que estamos representando a, ¿sí? Porque por eso tú dices, es un poco... Por eso que tú dices de solamente se está como representando artistas. Nosotros con Ricardo y con otro grupo de artistas donde está Jorge Torres González, Libardo Archila, está Andrés Fabián Urrea, o sea, es gente que está en diferentes lugares de Colombia. Y nosotros quisimos hacer de alguna forma que la coalición traiga a todos estos artistas que están en diferentes regiones, porque pensamos en eso, o sea, somos muchos artistas de Bogotá haciendo cosas para Bogotá, para ayudar a Bogotá, y qué pasa con el resto. Entonces la coalición, ¿sí?, trata de traer a todos estos artistas que están en cualquier región del país para que nos unamos y empecemos a ver cómo es que estamos, cómo es que están allá ellos con esta crisis, con lo que se necesita, si se está de acuerdo con lo que se está haciendo, o si no están de acuerdo. O sea, es como tratar es un trabajo grande porque no es fácil, ¿sí? No es fácil llegar a todas las regiones, pero tratamos de ser lo más, digamos, justos posibles para que todo el mundo tenga pues algo que opinar y no sea como una imposición, como de pronto ha pasado con otras cosas siempre, ¿sí? Tratar de generar de pronto espacios en donde realmente sí se esté hablando de qué es lo que está pasando en todas las regiones con respecto al arte. Entonces, por eso la coalición de trabajadores de la cultura es de trabajadores de la cultura a nivel nacional, ¿sí? No es Bogotá y somos los bogotanos y arriba Bogotá, no, es para todo pues para toda Colombia. Entonces, es un trabajo que tanto los músicos están haciendo, como los artistas locales están haciendo en Bogotá, como los actores, como los literatos que están incluidos dentro de la coalición, porque nadie habla de la gente que escribe sobre arte, tampoco la gente que está haciendo cuentos, la gente que está haciendo cómics, los de graffiti que también están en la coalición, sí, o sea, es un montón de gente muy importante que hace parte pues como de una célula bien bonita, diversa, sí, así como el coronavirus, sí, de gente muy importante que está haciendo cosas por el arte. Entonces hay que atraer a todo el mundo, no porque lo diga la coalición, no porque lo diga pues la UNA, no porque lo diga la MAC, no porque lo diga la sindical, no porque lo diga la MAPE, no, es porque todos somos artistas y tenemos que hacer algo para que realmente se construya un derecho real hacia los artistas, sobre todo laboral y social, ¿sí? Es lo que más se nos está afectando, porque siempre hemos estado en un nivel en el que no nos pagan, en el que estamos contratados a prestación de servicios, donde los galeristas, y perdónenme los galeristas que sean muy decentes y muy de todo, pero pagan cuando quieren, ¿sí? O no pagan, ¿sí? Entonces, esto no puede seguir pasando, hay que poner las cosas pues en términos en que todos estemos contentos, que siempre estemos pues a la deriva. De pronto para... Sigue. Dale, Hernán. Que igual, porque pues como para los compañeros que nos están viendo, pues de pronto están diciendo, no, lo mismo de siempre, están alegando, no.
O sea, sí se está organizando, deben entender, digamos, la contingencia. Tiene razón Guillermo porque no se apasiona todo esto, pero desde la experiencia local sí les puedo decir que hay cosas a las que en este momento pueden acudir al mismo tiempo que se empiezan a afiliar o llegar a MAC y todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy bien lo que decía Guillermo, menos mal nos hizo quedar en cuenta. O sea, sí, en efecto, los presupuestos locales es una cosa diferente al presupuesto distrital y al presupuesto nacional, o sea, y el presupuesto de las gobernaciones. Son presupuestos totalmente diferentes. Eso implica que usted, que no está viendo el video, puede ir a acudir a su alcaldía y, repito, a su consejo o a sus ediles para conocer esos presupuestos. Por lo menos haga ese primer ejercicio mientras se afilia o logra llegar a comunicarse con MAC, donde ya estaríamos debatiendo algo de pronto un poquito más grande. Pero en este momento usted lo puede hacer. Entonces, por eso, en el caso de la localidad, cada uno busque su consejo local de arte, cultura y patrimonio. Busque o por medio de los ediles, porque yo sé que ya lo hicimos el ejercicio por internet, no van a encontrar un teléfono puntual. Entonces, ¿qué? Hable con sus ediles. Todos los ediles hablan con al menos alguien que fue a alegarle, entonces, con los ediles de su localidad, y eso sí es más fácil de encontrar por redes sociales, cuáles quedaron en su localidad o en sus regiones, y por medio de esos ediles que lo contacten con el sector cultura. En el caso de Bogotá, puntualmente, que sus ediles lo contacten con la mesa no, sino el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. Y hay unos presupuestos locales que usted los puede debatir. Y ya vamos mirando el otro diálogo con MAC, que pues porque sí es pertinente lo que dice el compañero Guillermo, porque pues claro, podemos estar ya ambicionando muchos puntos y pasa lo que ha pasado con el paro Suena y eso, que habían ya 110 propuestas y entonces el gobierno ya ahorita no decidió tocar ninguna. Entonces, puntualmente sí hacemos una invitación y hoy nosotros vamos a publicar por La Sindical en Facebook y por MAPE, Mesa de Artistas Plásticos de Engativá, un formulario, pero va a ser puntualmente para artistas plásticos, no importa si sea de Bogotá, localidad, y a nivel nacional. Pero es puntualmente para artistas plásticos. Ahora, como para hacer ese primer orden y poder entregarle a MAC ese insumo también, ¿no? Pero invitación primero. Hoy vamos a publicar tanto por Facebook, pueden buscar La Sindical, y también por la Mesa de Artistas Plásticos de Engativá, y hoy publicamos en la noche ese formulario para que lo empiecen a llenar para los insumos. Y segundo, ir acudiendo por lo menos a los presupuestos locales. Nosotros ya vamos a tener unos diálogos con la alcaldía y con la alcaldesa muy directamente para ver cómo sí se pueden redirigir los presupuestos, y entendiendo que esto cambió realmente. Ahí van a haber 2 años difíciles y hay que empezar a cambiar, lo que no implica que vamos a vivir de lo público, pero sí como para tener un poquito de dignidad. Básicamente eso, como para cosas claras, que de pronto un artista está preguntando, bueno, y después de la chachara, ¿qué? Pues va puntualmente, ese listado nos serviría, y independientemente que sea plástico, escénico, músico, acuda a su presupuesto local, empiece esos diálogos, vaya a su consejo. Una cosa ahí, a modo de paréntesis, que me parece importante, nos quedan 40 minutos para los artistas que, si bien quieran participar de esta encuesta que está haciendo la Secretaría de Cultura para el tema del apoyo por 3 meses de 160.000 pesos, es importante porque eso le va a significar la comida a muchos colegas, que más allá de que nosotros estemos cuestionando lo que realmente pueda entrar a resolver este tema de las medidas que se han tomado desde el gobierno distrital y nacional, algunas personas esto les va a significar una ayuda, y por eso sí nosotros al menos estamos compartiendo esta información. Hasta las 5 de la tarde creo que quedan entonces 40 minutos para que la gente, los artistas que quieran inscribirse en esa lista, y Dartes ya tendrá sus mecanismos, me imagino, para comprobar el estado pues de vulnerabilidad en que se encontrará cada persona que se inscriba. Lo otro es que ya como un poco a modo de lo que veníamos diciendo, es que sí sería interesante también tener como una mirada más global del asunto, ¿no? Como no quedarnos viendo el árbol, sino el bosque completo. Y nosotros venimos de antes de este COVID con unas medidas, con un estado de desprotección como artistas tremendos. Esto nos ha hecho juntarnos también, todas estas coyunturas desde el paro hasta el COVID nos ha hecho juntarnos, y nos tenemos que seguir juntando y fortaleciendo. Nosotros como Mesa Amplia estamos haciendo procesos de organización muy particularmente, en el caso, como lo decía Hernán, de los formularios que se están creando desde la sindical, desde el tema también de las propuestas de arte plástico en el resto del distrito. Es importante seguirnos censando a nosotros para nosotros también interactuar con el Estado con claridades. Nosotros sabemos de una crisis de músico en el distrito con el tema de cifras
de cuánto se ha dejado de percibir, al menos en estos primeros 3 meses de cancelación de giras y de cosas, tratar de empezar a recoger datos que nos ayuden a acercarnos a lecturas muy, muy claras de cuál es la afectación, pero no solamente quedarnos sobre el tema de lo inmediato. Entonces, ahorita es el tema de las ayudas, miremos cómo nos dan esto por aquí, por lo otro. Yo creo que hay que cuestionar un poco, insisto, la manera en cómo hacemos las cosas, la manera en cómo el gobierno ha venido asumiendo ciertas cosas. El tema de pensiones, por ejemplo, es un tema que nos afecta también a nosotros como ciudadanos. Es decir, nosotros como artistas a veces nos tendiéramos a englobar, a formar una burbuja a veces como si no fuéramos también parte de una sociedad que también tiene unos problemas. Entonces nosotros también tenemos que hablar frente a eso y tenemos que tener una posición muy clara. Nuestra problemática como sector obedece a unas políticas que no solamente afectan a nuestro sector, sino otra cantidad importantísima de personas que componen la ciudadanía colombiana, y pues en este caso es importante que también hablemos hacia ellos, no solamente pidiendo las cosas hacia nosotros, como si fuera una cuestión de entonces el artista, no, también hablemos por los campesinos, por los indígenas, o es que acaso el tema de la violencia que no hace cuarentena y está asesinando líderes sociales y está asesinando reincorporados durante todo este periodo, no hay que hablar de eso. Yo creo que un poco es también poner en la agenda esos temas que como artistas nos competen. A algunos les parece cómodo tratarlos, a otros no, pero creo que hace parte también de lo que tenemos que hablar en estas épocas. No sé, yo creo que un poco es eso. El tema es como, ¿acaso podríamos construir una agenda posible de trabajo para un periodo corto, mediano o largo de cosas que podamos hacer desde cada espacio? En el caso de los músicos, los artistas plásticos, las personas del arte escénico y el resto de ramas que componen, digamos, los integrantes y organizaciones de la MAC. Claro que hay una agenda construida y posible, pero creo que tendríamos que ponernos, como estábamos hablando ahorita, de acuerdo en lo urgente, y es lo que yo por lo menos en este momento hago el llamado como para que ubiquemos esos puntos. A ver, ¿qué es lo que en este momento podríamos decir? Si nos vamos a sentar con el gobierno nacional o el gobierno distrital, ¿qué es lo que les vamos a decir? ¿Sí? ¿Qué es lo que les vamos a decir? Y un poco ha sido recoger las opiniones. Este espacio es muy importante y de verdad, yo personalmente y a nombre también del Paro Suena y de la MAC les agradecemos a todos por el tiempo y por el interés, por ayudarnos con todo este tejemaneje tecnológico para que pudiéramos hacer esta conexión. Algunas personas que no tenemos claro este asunto. Y pues sí, la invitación es a eso, a que podamos encontrar esos puntos, a que también pongamos los puntos sobre las IES, y como muy claramente se ha dicho, estamos en un contexto con unas realidades y con sobre todo un mundo en donde unos tienen unas posibilidades y otros otras, en el marco de esta industria cultural en el país. Entonces, no está mal que hablemos de esto, no está mal poner los debates y hay que madurarlos cada vez más, y inclusive con las personas que a mí personalmente nos pasó en el Paro Suena, ¿no? Y es un debate actual. Estuvimos de acuerdo para sacar un concierto a la séptima, muchos artistas y productores y gente de muchos roles de la industria musical. Estuvimos de acuerdo para reclamarle a Iván Duque una serie de cosas. Ahora parece que no estamos tan de acuerdo en ciertas cosas, pero hay que hablarlas, ¿no? Yo creo que hay que hablarlas, porque la manera, no solamente de lo que se refería ahorita nuestra compañera Natalia, ocurre en ese campo. Nosotros aquí, por ejemplo, nos ocurre cosas, hablemos de Rock al Parque. ¿Cuánto es el presupuesto? Pongamos unos 2.000 millones, un ejemplo, 3.000 millones. Colombia al Parque, ¿cuál es el presupuesto? ¿Cuánto le pagan a una banda? 4 millones, 4 millones 500, son 20 bandas, entonces son 90 millones de pesos por el pago a los artistas, y de esa torta de distribución del presupuesto en la financiación de un festival, ¿cuánto se llevan los productores? ¿Sí? ¿Cuánto se llevan los...? Entonces, ese debate, aunque sea incómodo, lo vamos a tener que dar en algún momento, cada rama del arte, porque como estamos en el boom de la gremiación y todos estamos supuestamente en función de que nos mitigue lo menos posible, o sea, lo que se pueda mitigar mayormente, perdón, en este término de la crisis, pues estamos todos en esa carrera, pero yo creo que tenemos que ser sinceros en el lugar que hemos ocupado en
en esta lógica en que se mueven las relaciones, y esos debates los vamos a tener que dar con toda la franqueza. Lo interesante es que ustedes, por ejemplo, miran el colectivo El Paro Suena y tiene no solamente músicos, sino periodistas, productores, ¿sí? Entonces, por eso yo también señalo un poco, no es el tema de usted estar en un lugar, sino el tipo de ser humano que es, porque en El Paro Suena con productores que coincidimos en que hay cosas que son injustas, ¿sí? Entonces también hace parte como del diálogo y cómo se tejen puentes hoy para ponernos de acuerdo realmente en lo fundamental y poner los puntos sobre lo que haya que ponerlos también si toca diferenciarlos, porque eso pues, es parte de la realidad. Eso que hablas de la condición humana y también tiene que ver pues con un país que está acostumbrado a la corrupción en todos sus ámbitos. No solamente estamos hablando de una corrupción a nivel cultural que hay grandísima y todos lo sabemos, esto es un secreto a voces, sí, que existe corrupción y existe en otros niveles. Entonces, por eso como artistas, no, como lo que tú dices, Guillermo, no es que seamos los artistas los elegidos, sino que tenemos que entendernos como trabajadores y como parte de una ciudad y de una nación que necesita ser rescatada de la corrupción y de los malos manejos de los dineros públicos. Sí, es algo que tiene que hacer, eso es un poder ciudadano, pero si todos estamos apáticos, si todos estamos en una indiferencia total hacia lo que está pasando, pues nos siguen pues cogiendo nuestros dineros que trabajamos y que pagamos en nuestros impuestos. No es un regalo lo que nos da el gobierno, ¿sí? Es lo que nosotros merecemos. Y si nosotros empezamos a pensar así y tener esa conciencia de que estos dineros tienen que utilizarse en los recursos que son, pues todo cambiaría, ¿sí? Todo estaría de una manera, es una utopía, pero ¿por qué no creerlo? ¿Por qué no pensar que sí se puede lograr? ¿Sí? Porque no más bien dejamos esa indiferencia y dejamos de ser tan apáticos a lo que le está sucediendo al señor de al lado y empezamos a generar pues pequeños grupos, organizaciones que están en pro de la búsqueda de esa honestidad, ¿sí? Que es tan necesaria ahorita. Muy de acuerdo con vos, Natalia, en que transformemos ese espacio próximo que tenemos aquí cercano y es nuestras propias lógicas, cómo tenemos nuestras propias relaciones, cómo nuestros propios acuerdos tienen que ver con eso también, y qué bien que nos podamos poner de acuerdo en eso, porque es una preocupación que por lo menos de este lado claramente tenemos como músicos, que hemos estado ahí un poco también preocupados desde hace rato por cosas y que políticamente nos juntamos, el paro nos juntó, porque yo creo que individualmente siempre hemos estado haciendo cosas por muchos lados, los artistas, ¿cierto? Entonces, como que el tema del acontecer, yo creo que hay que valorar políticamente el paro, y ya que ahorita, pues, paro, no sé si esto sea paro, interesante esa discusión, sí, interesante esa discusión, pero bueno, el tema es que sí claramente hay una serie de cosas que han cambiado en el sector, en el panorama organizativo del sector y que se están moviendo muy interesantemente y que tenemos que estar todos en función, pues, de ojalá, no como, bueno, sí, como una utopía, es que la utopía, ¿no? Siempre se ve como lejos, ojalá fuera así, el deber ser de las cosas, ¿no? Cuando la humanidad, pues, está así por eso, porque tenemos un despropósito de objetivo entre lo que queremos y lo que hacemos, ahí estamos recruzados, entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿O qué? ¿Nos tiene que matar un virus, pues, para darnos cuenta que podemos hacer las cosas de otra manera? No tiene que ser así, yo creo. Compañeros, y una cosita, es que acabo de publicar el formulario que dice el compañero Guillermo en el grupo de la sindical, también por este chat lo publiqué, y por el de la MAPE. Es que ese se puede llenar hasta las 5 de la tarde de hoy, entonces para que lo llenen, esto es para todos los artistas del distrito de Bogotá. Son la Secretaría de Cultura, Secretaría de Cultura y Deporte de Bogotá. Sí. Sí, bueno, sin embargo, en este momento pueden ir a la sindical o a MAPE, Mesa de Artistas Plásticos de Engativá en Facebook, y ahí lo ven. Igual es chévere que aprovechen. Compartirlo. Porque lo que dice Natalia es muy pertinente en cuanto a que eso sale, esos insumos salen de la telefonía celular, o sea, salen de dinero que nosotros también pagamos. O sea, que lo que dice ella es cierto, o sea, son recursos públicos, pero son de nuestros impuestos y todo. Entonces, esa partida presupuestal para ese archivo que les acabamos de compartir para que la gente lo llene, ese presupuesto sale de la telefonía celular. Y lo mismo estas cosas que se están pidiendo no es pidiendo, eso es sentido común porque pues el arte también, es más, ahorita ya como en esta parte plástica o de contenidos, pues ahorita los artistas tenemos que pronunciarnos y sí o sí, independientemente de los presupuestos, tenemos que estar hablando de esta contingencia, hay que cambiar los hábitos de consumo, hay que
generar unos diálogos con nuestros compañeros. Entonces, digamos, hay que entrar también en ese debate. Igual no esperar que todo va a llegar de lo público, sino que esto es un control político, digamos, es una veeduría que tenemos que hacer y aprovechar ese recurso. No sé si ya vieron el formulario. Sí, hay que ser un poquito enfáticos en ese formulario porque no queremos que pase lo del ingreso solidario, ¿no? Ya sabemos que aparecían cédulas que no existían y cosas así, entonces es bien importante que se llene este formulario y que tengan constancia de que lo llenaron para saber si ese dinero, esos 160,000 pesos que supuestamente la Secretaría a través del presupuesto nacional sí les va a llegar a los artistas para saber exactamente, porque ellos dicen que hay unos artistas o un sector que son los que están con CISBEN y otros programas, Familias en Acción, que ya no lo van a recibir porque ellos tienen otro apoyo del gobierno nacional. Pero estas personas que están aplicando, estos artistas que aplican, que también está pues como Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, también los que están en deporte, la gente, docentes de deportes, o sea, esto reúne todo, están dentro de eso, pero porque hay que llenarlo y tener constancia, porque no sabemos cuántos reales fueron los que llenaron el formulario y cuántas personas reales son las que van a recibirlo. Es una manera de hacer veeduría porque toca hacerlo, sí, hay que hacerlo. Lamentablemente estamos en el país que no es de las maravillas, sino sí, estamos en el país del Sagrado Corazón, de Colombia es pasión, donde la pasión ayuda a que se roben la plata. Entonces es preferible que el que llene ese formulario, los que están escuchando, por favor digan lo llené o tengan un screen, un print screen de la pantalla o del celular y diga si lo llené tal día para saber a quiénes realmente se le está entregando ese dinero. Listo. No, bueno, solo les queremos agradecer de verdad muchísimo por entregarnos este espacio para poder hablar de esas iniciativas que tanto desde la MAC, desde el sector de las artes plásticas, desde el sector de la música, de la cultura obviamente, y desde la parte local, como podemos ver, coordinar, pues, pudimos apreciar, ¿no? Entonces, sí. Muchísimas gracias. Hay muchos puntos que quedaron sobre como para finalizar. Como la expectativa también, ¿no? Que estaremos ahí pendientes de lo que vaya a pasar con la MAC. Sí, sí, pero cosas que tienen que ser. Ustedes saben que ustedes son, o sea, somos los participantes del primer Facebook Live que hace la MAC oficialmente. Y creo que hay muchas personas que van a tener que participar en otros Facebook Live porque ustedes vieran la fauna y flora de personas que estamos y de organizaciones y colectivos artísticos que estamos en la MAC. Entonces, bien interesante que este ejercicio se siga repitiendo, que podamos con honestidad hablar las cosas y bueno, para adelante porque estamos aquí aún y hay que seguir trabajando por una cantidad de vainas que todavía están pendientes. Claro que sí, bienvenidos todos a este espacio, en el momento que quieran, este espacio es abierto y lo que estamos buscando es ser un medio para llegar a otras personas que crean y que también están interesadas por hacer parte de estas mesas, de estos espacios culturales por el arte, pero no saben, no conocen, todo lo que buscamos es llegar a esas personas. Y pues de pronto algún día llegarle al gobierno, pero pues eso creo que es la labor de ustedes. Entonces, muchas gracias. Ya le estamos llegando, estamos así metidos debajo de las mesas de ellos. Sí. Toca con ganas. Pues no pierdan las ganas, igual muchas gracias públicamente por esta iniciativa. Yo creo que muchas personas deben estar agradecidas porque a veces no sabemos cómo hacerlo y ustedes están haciéndolo bien. Gracias a Guillermo, a Natalia, a Hernán, a Ricardo y a todos los de la MAC. Y pues invitamos cordialmente a las otras iniciativas, a Carlos Ruca, a John Fitzgerald, que nos escribió muy atentamente, y a Eliana Pedraza, que están generando también iniciativas. Esto que nos leímos allí en un comentario que se llama la gran ley del artista, ¿no? Son iniciativas que, pues la gracia, como hablamos hoy en el en vivo, es que se unan todas y que podamos todos, pues, apuntarle al mismo lado. Exacto, entonces invitadísimos todos a que puedan usar este canal como locución. Por favor, si quieren comunicarse a mesaculturaartedeColombia@gmail.com, si de pronto tienen ideas, tal vez puedan enviar correos, hacer parte de alguna de las mesas. No olviden, por favor, el formulario para que puedan ser partícipes de esta ayuda. Así sean 160, pero 160 sirve. Muchas gracias a todos ustedes y les voy a cierre ya. Espero que lávense las manos, por favor, juiciosos. Muchas gracias y estamos
Gracias por ser el medio, chicos. Gracias. Gracias. Que estén bien, muchas gracias. Vale. Upa. Bueno, amigos, ya, parece. Listo. Entonces, aquí está el correo. Muchas gracias otra vez a todos los que se conectaron hoy. Fue una cosa muy pam de un momento a otro, pero pues así están estos días. Estamos haciendo en vivos casi diarios, amigos. Entonces, pues este en vivo yo creo que lo estamos esperando muchos. De hecho, espero que les haya interesado y les haya gustado y hayan podido que si hay personas que están haciendo cosas, nosotros estamos aquí para participar. A todos los que estén haciendo iniciativas, por favor escríbanos y pues no sé, así ya empezar a compartir estas ideas. Por favor, a quienes están viendo este en vivo, compártanlo, que va a quedar guardado y yo creo que de pronto a alguien más le puede interesar verlo, así que lo podemos compartir. No olviden usar los hashtags Artes Unidos, tenemos Hambre y No es de Arte, Juntos en la Cultura. Bueno, hay muchos hashtags que podemos utilizar. Esto es todo por hoy. Les recuerdo que el miércoles vamos a encontrarnos a las 9 de la noche para que hablemos miércoles. Los miércoles. Y vamos a hablar miércoles. Eso sí ya es de todo un poco. Hay muchos temas que vamos a hablar. De hecho, estuvimos en una conferencia virtual que hizo Arbo y queremos hablar un poco de eso. Entonces, el miércoles vamos a estar hablando un poquito de eso otra vez. Pues de pronto sí alcanzamos a ver de qué trata esta reunión que también están hablando. Podemos contar sobre el algo, gobierno, ¿sí? Pues contamos qué es Como lo que está sucediendo. un poco. Y recuerden que el viernes tenemos invitado especial a las 8 de la noche en Noches con el Medio. Esperamos y queremos invitar a un docente de universidad, obviamente de artes plásticas, para que nos cuente cómo se están dando estas clases virtuales, qué creen que va a pasar a futuro, bueno, un montón de cosas que queremos. Y a un estudiante de artes plásticas. Vamos a ver si conseguimos un estudiante también. Eso es todo, amigos. Gracias. Qué bonita transmisión. Por favor, apoyen, sigan a Mac, sigan a todas estas iniciativas, que todo eso es muy importante, de verdad. Pensemos a todos, o sea, tengo que unirnos. ¿Me entienden? O sea, el hashtag, yo creo que Juntos en la Cultura es el más grande, pero hay otros hashtags que tenemos que empezar a unir. Hagamos tendencia. Esa falta de garantías, esta falta de todo lo que tiene el sector de la cultura, pero también mostremos que estamos juntos y que, bueno, más allá de la burocracia y bueno, estas palabras y de la gente que no quiere hacerlo porque tenga otras, ¿cómo se dice? Otras, no, ¿cómo se dice? Otras, apoyos. Sí, como las empresas que hablaban ahorita, pues bueno, no esperen nada de las empresas, no esperen nada de eso, más bien pónganse a trabajar y piensen que hay gente que sí lo está haciendo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto.